tenemos un desafío para... Vamos a intentar de hacer una transición del tema, porque me preguntaron sobre fertilización, sobre balanzo forrajero, y vamos a hablar un poquito de eso en una transición para los sistemas de integración, que tenemos bastante datos sobre la parte de fertilización y hay cosas muy interesantes en esto, ¿no? En los principios en donde nosotros trabajamos, que es un principio de soluciones basadas en la naturaleza, el rotatino es así, es una solución cero costo, se utiliza como los animales hacen la naturaleza, lo reproducimos en sistemas comerciales. Estábamos comentando sobre, en los sistemas lecheros, nosotros tenemos una proposición de cambios del horario de ordeña. Eso se va en el mismo tiempo, en el mismo sentido. Es decir, cómo los animales hacen la naturaleza. Pastorean en el principio de la mañana, pastorean en fines de la tarde. Exactamente dónde ponemos las ordeñas. Tenemos proposición para cambiar los horarios de ordeñas en función de esto. En este sentido, ¿cómo se pasa en la naturaleza? En la naturaleza hay diversidad. Ahora estamos hablando no de conceptos de pastoreo, pero conceptos de ambientes pastoriles, en donde construimos en los sistemas comerciales. Así que es muy complicado y hay muchos predios en Cerrado brasileño en donde se tiene hectáreas de una sola especie. Eso es muy complicado para trabajar. El balance forrajero es casi imposible, ¿no? La superficie de Braquiária marandú en centro de Brasil es más grande que toda la superficie de pastura de Europa. Bueno, cuando uno trabaja con baja diversidad, alta intensidad y alta frecuencia, lo que pasa después de años es lo que está acá, pastos degradados. Normalmente no fertilizados, no bien manejados, y la naturaleza intenta devolver. Es así. Bueno. Eso es una pastura después de un año de soja. Eso es muy común en Brasil, en la recuperación de pastos degradados, de hacer una recuperación con agricultura, ¿no? Los balances forrajeros o la construcción de los sistemas pueden ser cada vez más complejos si, por ejemplo, incluyen agricultura. Pero el principio de base, en la misma filosofía, es diversidad. ¿Cómo podemos minimizar los efectos de estaciones del año, los efectos de variaciones de crecimiento de las plantas y todo eso? Eso es una forma una sugerencia para usted. Tenemos que tener variabilidad, diversidad. Es así también en la naturaleza. Es decir, plantas distintas, gramíneas, leguminosas, árboles, potreros con distintas funciones,
Si todos los potreros tienen la misma cosa, aunque sea un pastizal con alta diversidad por metro cuadrado, pero sin diversidad entre potreros, es muy difícil trabajar. Porque siempre vamos a tener una época del año que no va a crecer, o va a crecer menos. Así que un primer desafío es cómo imaginar el balance o el planning espacio-temporal de los predios. ¿Dónde van a estar las cosas en los próximos 3 años, 5 años? ¿Dónde van a ser los anuales, las perennes? Y en situaciones en donde cuanto más posibilidades de variaciones tienen, más cerca de la solución o de minimización del problema está. Por ejemplo, creo que en el sur de Brasil tenemos mucho más lo que hacer que en Cerrado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo más cartas anuales, perennes, templadas, tropicales. Pues puedo hacer una combinación en donde, por ejemplo, voy a tener al mismo día un sorgo y un trigo. En la experiencia que tenemos en situaciones donde podemos hacer un montón de cosas en nivel de diversidad, siempre tenemos una parte más importante de perennes y una parte de anuales que se complementan. Anuales templadas de invierno y de verano. Y con esto vamos achicando las ventanas de baja producción. Con esto, además de eso, cambiamos las fechas de siembra y cambiamos los niveles de fertilización. Son todas cosas que hacemos para cambiar la oferta de forraje para el sistema. El principio o el objetivo, eso está mucho en sistema lechero, por ejemplo, es que todos los días del año, cuando una vaca sale de la sala de ordeña, tenga una hoja verde a disposición. Hay lugares donde se puede hacer más o menos esto, pero siempre pasa por combinaciones de distintas especies y a veces distintos niveles de fertilización y a veces distintos niveles de siembra, de fechas de siembra, como para planear esto. Son ejemplos de herramientas. Se tiene además de eso ensilaje y suplementos. Cuanto más herramientas, más cartas tienen para hacer este juego que no es simple. Pero el principio es diversidad. Gramíneas, leguminosas. Cómo se distribuyen a lo largo del año. Combinaciones de invierno. Acá es un poco más complejo porque está los cultivos agrícolas también, ¿no? Y no voy a tener tiempo para presentar esto, pero nosotros tenemos entrenamientos con productores y con técnicos de cómo hacer este planning. Acá son años, año 1, año 2, año 3, y proposiciones de, acá es lo que pasa en verano, lo que pasa en invierno. Esa es una forma de
de mirar a largo plazo, en este caso 3 años, lo que vamos a tener en cada potrero, porque cada cuadrado de este es un potrero, o tantos hectáreas dentro de un potrero. Y hacemos cálculos, que son, creo que todos pueden hacerlo, de cuánto esperamos producir de ryegrass o de una braquiaria, todo, y cuánto de animales en teoría tenemos. Eso es lo que nosotros llamamos balance de largo plazo. Es decir, eso va a definir cuántos animales vamos a tener por año dentro de la propiedad, dentro del predio. Si un ryegrass va a producir, porque yo voy a trabajar con 150 kilos de nitrógeno y en promedio eso es un crecimiento de 60, 70 kilos de materia seca por día, esa es una producción de 8 toneladas y de las 8 toneladas voy a utilizar más o menos la mitad o 60% y los animales ingieren 20 kilos. Para producir 1 kilo de carcasa, bueno, tengo cuántos animales voy a tener durante este periodo. Esa es una forma de pensar el balance forrajero, para determinar cuántos animales voy a tener. Pero hay un otro nivel de planning, de balance, que es cuando los animales, ahí están en los potreros, bueno, la altura tiene que ser X centímetros, pongo más animales o saco animales. Y para esto tiene que tener diversidad, como filosofía general. En el planning del día a día, porque una cosa es definir cuántos animales voy a tener, en esto no hay muchas variaciones. Creo que todos están acostumbrados hay sitios que son un animal por hectárea, hay sitios que son 2, 3, eso no cambia mucho, ¿okay? Así que hay una expectativa de trabajar con X animales por hectárea. Acá son los datos esos son los boletines que ustedes pueden bajar del sitio de Alianza, ¿no? Ese es el ensayo ahora tiene 38 años del pastizal, ¿no? Acá es un boletín de 15 años de datos de rotación de soja con ryegrass de avena, con datos. El dato donde pueden encontrar, por ejemplo, es un promedio, creo que de 16 años de tasas de crecimiento de pastizal en sur de Brasil. Y creo que debe tener algo similar de ustedes. Esa es una forma de tener una idea, ¿no? Si uno tiene solamente un recurso forrajero, bueno, es casi imposible hay que tener cosas de afuera como suplemento, cosas así, si no, no hay cómo. ¿Cuánto de ryegrass o cuánto de avena? Son cálculos en función de la disminución y de la necesidad. Para demostrar eso debería tener mucho tiempo para mostrar eso. Pero hay mecanismos de cálculo que son, creo que ustedes conocen, ¿no? Para mí lo importante es decir que diversidad es el principio para tener una variación a lo largo del tiempo de distintas especies que disminuyen las ventanas de baja producción, de baja oferta de forraje, como para intentar llegar lo más próximo del objetivo de que un animal pueda encontrar una hoja verde todos los días del año, o casi todos los días del año. Una rápida introducción que eso se cambia las fechas, los tipos de pasturas que podemos hacer, se puede cambiar si son anuales las fechas y se puede cambiar el ritmo de crecimiento en algunos potreros, como por ejemplo el nitrógeno. El nitrógeno es una forma de hacer cambios, ¿no?
ajustes de carga. Empiezo por acá y después entro con el tema de integración para decir de la eficiencia de utilización de nutrientes según los sistemas en el rotachino también. Pero en general hay metaanálisis que dicen nitrógeno es donde más se tiene cambios de producción de forraje. Ellos dicen que en general para cada 1 kilo de nitrógeno en el sistema hay una producción de 25 kilos de materia seca por hectárea. ¿Hay variaciones? Por supuesto que sí. Ese es un promedio de una metaanálisis. Pero son guías, ¿no? 1 kilo de nitrógeno, 25 kilos de materia seca. 1 kilo de nitrógeno, 1,6 kilos de peso vivo. 1 kilo de nitrógeno, 11 litros de leche. Como guía. Nosotros tenemos ensayos de los niveles. Y eso se pasa siempre. En los niveles más bajos, más respuesta, hasta un punto donde a partir de ahí no vale la pena incrementar los niveles de nitrógeno. Este nivel máximo es más bajo para C3, para plantas templadas, y más alto para megatérmicas, para tropicales. Nosotros tenemos 2 guías de varios ensayos que hicimos. Trabajamos normalmente con 150, 170 kilos de nitrógeno por hectárea en sistemas donde trabajamos con anuales de invierno, de templadas. En tropicales entre 250, no mucho más que 300, no porque las plantas no van a producir más, pero sino por cuestiones principalmente de emisiones de óxido nitroso y pérdidas de nitrógeno en los sistemas. Eso se incrementa muchísimo después de esos techos, ¿no? Así que son guías que nosotros utilizamos como niveles de fertilización. Unas cosas interesantes que tenemos, cómo se pasa eso cuando estamos en un sistema de integración. Y ahí eso me hace el gancho para empezar el tema de integración. En la integración, cuando tenemos sistemas agrícolas, ganaderos, todos juntos, y las opciones con todo el maquinario, con la posibilidad de trabajar más con fertilizantes o no, es donde tienen más variedad y más posibilidad de hacer sistemas en donde los animales están a máximo consumo todo el tiempo. Y hay un tema que estamos muy fuertes en todos los equipos de Alianza SIPA en esto, que es el tema de lo que nosotros llamamos de fertilización de sistema. Y el principio de la fertilización del sistema está, una vez más, en disminuir la pérdida de nutrientes en el sistema y hacer más ciclaje de nutrientes en los sistemas. Aprovechar que en una misma molécula de nitrógeno o de fósforo, de dentro del sistema o de afuera, que circule más, que produzca más producción vegetal o animal por unidad de molécula que está circulando en el sistema. Y los principios de esto, para explicar, y lo que son los principios de la fertilización del sistema y cómo podemos mejor aprovechar los fertilizantes. Empiezo con el contexto en donde explicamos cuánto de nutrientes se saca en una hectárea
acá en porcentaje, cuando uno cosecha soja, cuando se cosecha maíz y cuando se cosecha carne. Lo que va en porcentaje de los kilos o de las toneladas, esto es 44% de fósforo, 58% potasio, calcio 31%, magnesio, para decir que usted puede mirar, muchísimo sale, eso tiene que multiplicar por 3.000 kilos, 4.000 kilos y bueno así, maíz 8.000 kilos, 10.000 kilos, 12, no sé, un porcentaje muy grande, la carcasa es agua y carbono, no se saca nada. Porque esto es una de las cosas que cuando vamos a hacer o proponer la integración, la gente de la agricultura no quiere hacerlo. Es una de las disculpas, que los animales sacan muchos nutrientes. No, los animales no sacan casi nada. Y en este ensayo son 14 años de control de lo que sale. Es una rotación de maíz, soja y producción de carne, en este caso de corderos. Ok. Y la cantidad que se sacó en términos de fósforo, 94% de todo que se sacó en 14 años de rotaciones, soja, maíz, ryegrass, corderos, 94% fósforo fue de los granos, 95% de la potasa fueron los granos, 99% magnesio, 99,5% calcio fueron los granos. Los animales reciclan, son recicladores. No sacan nada, casi nada. Nitrógeno. En una carcasa de un ganado, de 450 kilos, salen 11 kilos de nitrógeno. Muy poco. Y la otra pregunta es, cuando se hace fardos, esto sí cambia, ¿verdad? Cambia todo. El profesor Barreto, el doctor Barreto en el Congreso, no sé si vio ahora la primera charla el lunes, mostraba unos números que era una extracción brutal la de los fardos, por ejemplo, ¿verdad? Cambia todo. Okay. Los animales son recicladores, los senos no son recicladores. Los animales sí. Eso es un principio muy importante cuando uno piensa en fertilización y sobre todo cuando estamos hablando, ahora estamos entrando en el tema de integración, que es muy importante. Y esto es un otro paradigma porque cambia totalmente los principios de fertilidad del suelo también. Porque los principios de fertilidad del suelo están direccionados al atendimiento de los requerimientos individuales de los cultivos, de la soja, del maíz, y no del sistema. Siempre dijo que yo tengo un gurú de fertilidad del suelo, un profesor que acompaño a muchos años. Él me dije, nosotros trabajamos por 20 años en sistemas integrados. Él me dije, Paulo, tengo que aprender todo nuevamente porque cambia todo cuando se hace rotaciones con animales, cambia todo. Y para empezar, en la idea, ¿qué pasa con la fertilización y cuando estamos en sistemas integrados y vamos en sistemas integrados? Es la idea, bueno, si estamos en un sistema,
Y me acuerdo de profesor Paulo, cuando va a decir eso, tiene que decir siempre que es una condición en donde el suelo está corregido, que está trabajando hace tiempo, el suelo está todo ok. Bueno, en condiciones así, si tenemos una secuencia de soja y de ryegrass, por ejemplo, si es la soja que saca todo y la pastura no saca nada, ¿cómo debería ser la fertilización? Así. Si vamos por los libros o tal cual se hace la fertilización, se mira el libro sobre soja, se mira el análisis de suelo, se hace una siembra de soja con una fertilización de soja, de fósforo, de potasio, exactamente como está en el libro. Muy bien. Y cuando viene la pastura, normalmente la gente dice, bueno, esto hay residuos, hay remanentes de la fertilización y ahí está. ¿Y qué pasa con la pastura? No crece, no está en su potencial. En esto, ese que es un otro paradigma, nosotros pensamos, bueno, si es así, si estamos pensando en un sistema y no en los individuos del sistema. Si el suelo se fuera como una cuenta de banco, que tiene una cantidad de fósforo, y si un banco que tenemos que la intención es mantener en un alto nivel, la idea es, bueno, toda vez que se saca los nutrientes, voy a reponer. Si hago esto en términos de sistema, voy siempre a hacerlo después de la cosecha de la soja. ¿No es verdad? Y después de la pastura, ¿qué hago? Nada, porque no se saca nada. Si es un sistema, el ejemplo es un sistema en donde es muy simples, soja verano y ryegrass invierno. Si es así, es como un ejemplo, y si estoy pensando en la fertilización del sistema, si los nutrientes salen después de la cosecha de la soja, bueno, es el momento de reponer. Bueno, y así hicimos. Y empezamos ahora con varios beneficios y formas de funcionamiento distintos cuando estamos en sistemas integrados. Y hay que pensar entonces, son soja, ryegrass. Y ryegrass en pastoreo continuo sobre concepto rotatino. ¿Qué es esto en ryegrass? Es un ryegrass siempre con un promedio de altura de 15 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Y fertilizamos así. Después de la cosecha de la soja, antes de la entrada de los animales, reponemos todo lo que una tonelada de soja saca X de nitrógeno, X de fósforo y reponemos. Muy bien. Y comparamos con lo clásico, la soja con la fertilización que la soja y la pastura con su fertilización. Está bien. En ese sistema, en la fertilización del sistema, insisto, la siembra de soja no tiene fertilización, solo las semillas. Ese es un paradigma. Y esto es muy impactante, los resultados. Eso lo publicamos a los primeros 3 años del ensayo. Ok. En los primeros 3 años hicimos esto comparado con fertilizado todo convencional. ¿Y qué pasó?
un incremento de 24% en la tasa de crecimiento del forraje, 18% en la producción total. Así que muy bueno para el pasto. Eso se podía esperar, ¿no? Bueno para el pasto. Lo que no se podía esperar era que la soja se pasa lo mismo, porque los nutrientes están ciclando. Eso tenemos un montón de datos para eso. Los animales nos sacan, los nutrientes van a la materia orgánica, van toda la... Voy a presentar datos sobre lo que pasa en el suelo. Pero eso fue una cosa que no estaba esperando la gente, ¿no? Y son datos de 3 años. Y 3 años en este tipo de ensayos es grande, es importante. Una sembradora de soja con la caja cero fertilizante. Muy bien. Esos son datos de los primeros 3 años. Pero seguimos en esto. El 4º y 5º años. Seguimos haciendo esto. Esos son datos de los 4º y 5º años. Se incrementó aún más el forraje y la soja empezó a una respuesta positiva, más soja con la fertilización del sistema. Como si, bueno, el 4º y 5º años, los datos del 4º, 5º, 6º y 7º años. Acá ahora. Aún más la producción de forraje y un poquito más en la productividad de la soja. Eso lo publicamos hace poquísimo tiempo. Como si se fuera una bola de nieve se incrementando. Para decir que el comportamiento de la fertilización de los nutrientes se cambia con este tipo de sistema, pero importante, es rotativo, es importante porque si hay sobrepastoreo no funciona de la misma forma, y acá las plantas están respondiendo en positivo y la soja también. Eso es interesante. Poder imaginar lo que se gana en eficiencia de siembra cuando uno no tiene que cargar con fertilizante la sembradora de soja. Pero una vez más, atención, en suelo corregido, fértil, ¿ok? Si está así, tenemos datos de esto con soja, tenemos datos con maíz. Tenemos datos de suelos pesados, con más de 50% de arcilla. Tenemos datos en zonas de Mato Grosso con 14 y 16% de arcilla. Tenemos de todo. Eso con ryegrass. Lo hacemos con braquiaria y soja también. Todos van en el mismo sentido. En el mismo sentido. Sobre eso, ¿verdad? Ya que tocabas de suelos arenosos, ¿verdad? Si bien hay ciclaje de nutrientes, y bueno, hacía la salvedad de que tienen que ser suelos corregidos o estabilizados, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de la cobertura? Que acá en Paraguay por lo menos de repente el planteo directo no entró tan fuerte, como en Brasil lo tardó más en entrar, y hay suelos arenosos que recién están en formación de una buena camada de paja, ¿verdad? Y ahí se aprovecha el ryegrass o algo de cobertura, inclusive se hacen rusiciensis con el único objetivo de desecar y crear camada de cobertura. En ese tipo de suelos, ¿conviene entrar con un sistema de integración o conviene dejarle a la agricultura que cree primero una cobertura? No sé si entiendo, ¿se puede repetir, por favor? Sí. No sé si estoy cansado. Tranquilo. El tema de la cobertura, de la palla que se usa para dejar en el suelo en sistemas de planteo directo. A ver, antes, a ver si entiendo, ¿no? Porque, pero con animales. No, en la agricultura sin normal. animales.
que del agricultor convencional, siempre se es muy celoso de la cobertura, ¿verdad? Del agricultor es celoso de la cobertura. Sí, bueno, ese es un otro tema. Sí. Pero siendo específico, no, por el tema de la cobertura, seguro es una pregunta común, ¿verdad? Bárbaro, sí. Sí. Tengo una figura para hacer la ilustración de no gustar del ganado. Sí. Va a ser difícil tal vez encontrar una slide, mas no solamente el agricultor, los técnicos también. Cuanto más está en la agricultura, menos quiere los animales en la área, aún mismo los técnicos. Los que trabajan con siembra directa, bueno, estos son apasionados. El animal es el enemigo de la paja, porque lo comen, ¿no? Hace un años atrás, yo fui invitado para el simposio de siembra directa en Brasil. Tenía casi 800 personas apasionados de siembra directa. Bueno, empezó a presentar datos. Y una vez más, no tengo opiniones, tengo datos. En la siembra directa, sin la presencia de los animales, cuanto más pajada, más producción. Así, muy bien. Cuanto más paja, más cobertura, más producción de grano. Y funciona muy bien. Sin animal. Bárbaro. Así que presenté una gráfica en donde la masa de paja variaba de 2 a 9.000 kilos. Y la respuesta de la soja, 0. Con animales. Esperé por las preguntas. De las 800 personas, nadie. Una única pregunta. Me fui a Minas Gerais, hizo la presentación, 0 preguntas, me volví. No podían acreditar, pero son 136, creo, cosechas. La cosecha y la biomasa. Sí. No hay para decir que los animales cambian todo. Cambian, por ejemplo, porque por supuesto hay el efecto físico de control de maleza, por ejemplo, de cosas así, y hay los efectos químicos, por ejemplo, de liberación de nutrientes, de cosas así, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas más cuando tienen los animales. Un montón de otras cosas más. Un ejemplo. Y volvemos después en esto tengo que explicar por qué la soja produce más en fertilización del sistema. Estaba acá. ¿Qué es que cambia con los animales? ¿Y cómo cambia todo? Bueno, cambia todo porque hay nuevos actores que uno puede trabajar bien con siembra directa, incluso con rotaciones de plantas. Esto está bien, no estamos diciendo que es malo, pero no logra hacer cosas así que tienen efectos sobre la producción de raíces, que tienen consecuencias sobre, por ejemplo, ese es un ejemplo con calcario, ¿no? Con la distribución o con los efectos en profundidad y en velocidad de reacción. Con más raíces,
donde está pastoreado, un buen pastoreo, más raíces comparado con donde tienen la cobertura sin pastoreo, y nuevos actores con nuevas fuentes, formas de reacción. Y esto es impresionante en este punto. Los colegas míos de ciencia del suelo se quedan locos, porque cambia todo. Esto es sin pastoreo. Y acá es una cosa importante, siempre digo, el efecto no es de la pastura, es del pastoreo, porque la cobertura es la misma. Esos son datos de los primeros 10 años de una rotación de soja y de avena, una mezcla de avena con regras. En donde no tiene pastoreo, la reacción después de la aplicación de calcario, como un ejemplo, es de 7,5 centímetros de incremento de pH, 7,5 también incremento de la saturación por bases y disminución de la saturación por aluminio de 20 centímetros. Sobre efecto del pastoreo, eso se incrementa de 3 veces en la reacción de pH, en profundidad, la saturación por bases, al vez de 7,5 a 40, el incremento, y la saturación por aluminio a 40 centímetros. Se cambia todo. Puro efecto del animal. Así que hay varios efectos de animales que en donde se tienen un buen pastoreo, así que sin pastoreo, un animal por hectárea o 3 animales por hectárea, o el rotatino acá, que es 20 centímetros de altura, es muy diferente de no tener pastoreo. El buen pastoreo hace todo esto. Estoy solo empezando a presentar cosas que se cambian con el buen pastoreo. Eso en términos de fertilidad cambia todo. Y una cosa muy interesante que hicimos acá fue, después de 10 años, uno miraba las análisis de suelo, y este ensayo tiene ahora 25 años. Hace 25 años que hacemos rotaciones de soja o sin pastoreo o con pastoreo, distintas intensidades de pastoreo. Hace 25 años. Muy bien. Y en el 10º año, nosotros miramos las análisis de suelo, y las análisis de suelo decían que teníamos que hacer el calcario, y la producción de soja no podría estar en los niveles que estaban. No podría. La soja en pastoreo. La soja que no estaba en pastoreo estaba. La soja que no estaba en pastoreo, clásico. Incremento de aluminio, pH bajo, baja productividad. La soja en zonas de pastoreo, la misma análisis de suelo, y la soja en la producción alta. ¿Por qué? Y aplicamos después de 10 años. ¿Cómo se comportó la soja clásica, sin pastoreo? Aplicamos calcario. Respuesta clásica. ¿Cómo se comportó la soja sobre pastoreo? Casi sin respuesta. Hasta 3 años después. Es como si los conocimientos de fertilidad del suelo no son los mismos. Eso que me decía mi profesor. Tengo que aprender todo una vez más, porque cambia todo el sistema. ¿Cómo cambia? ¿Y por qué no está? No es que la cobertura no sea importante. La cobertura es importante cuando no tiene cobertura. Pero, por ejemplo,
sin pastoreo, vos tenés, en este sistema vos tenés un acúmulo de 6 toneladas. Con 10 centímetros de pastoreo, en promedio, vas a terminar con 1500. A partir de 20 centímetros de altura, tiene más de 2 toneladas. Si pastorea demasiado, es decir, no es un problema de pastorear o no pastorear. Si pastorea demasiado, 10 centímetros, 5 animales por hectárea, esto es la cobertura. En el momento de la, luego, después, no sé si se mira bien, ¿se ve bien? Bueno, la soja está empezando, muy poca cobertura. Acá es 20 centímetros. Así que no es sin pastoreo, pero hay el mínimo, 20 centímetros de altura, al final está bien. Se puede utilizar. Acá, ¿qué pasa cuando trabaja con demasiada carga? Eso es el 10 centímetros en el año 22. Los potereros están uno al lado de otro. Acá la altura buena, rotatino, 20 centímetros. Acá 10 centímetros, demasiado. Por supuesto, vienen las malezas. Y para la soja, bueno, más costo de control. Pero no es que no puede tener pastoreo. Tiene que tener el buen pastoreo. El buen pastoreo hasta el último día. Se tiene pastoreo hasta el último día con pastoreo versus una situación sin pastoreo. En una situación sin pastoreo hay un acúmulo y hay una relación carbono-nitrógeno mucho más alta. Para la liberación de nutrientes para la soja en la secuencia es mucho peor. Cuando uno trabaja así hasta el último día con hojas y una desecación puede, a veces sí, a veces no, pero en la secuencia, en la soja, la relación carbono-nitrógeno es mucho más baja y la liberación de nutrientes es mucho más alta. Eso cambia todo. Y ahora, para explicar lo de sistemas, de la fertilización de sistemas y de cosas que se cambian, miren esto. Esos son los resultados para explicar por qué la soja está produciendo cada vez más con la fertilización de sistema. ¿Qué hace la fertilización de sistema? Se incrementa el efecto de la pastura. Eso es lo que hace. Más pastura, más animales. Produce más pastura, bueno, para mantener los mismos 15 centímetros se utiliza más animales, más efecto animal. Cuanto más efecto animal, eso sin animales, porque la rotación es ryegrass sin pastoreo, cobertura, menos biomasa microbiana. Animales con incremento de fertilización de sistema, se incrementando la producción de la pastura, la biomasa microbiana se incrementa, se cambia la relación bacteria-hongo, se incrementa la proporción de hongos, es decir, más vida en el suelo, y específicamente en términos de hongos micorrízicos, un incremento de 140%. Y esto cambia todo en términos de nutrición de fósforo para la soja. Y esto explica por qué se incrementa la producción de soja, aunque se mantiene la cantidad de cobertura, no sé qué, la pajada y todo. Lo importante son los cambios abajo. Y los animales en buen pastoreo, donde se incrementa la producción de arriba y de abajo, y se incrementa la vida del suelo, eso cambia todo. En este tipo de suelos, donde no hay los animales, poca diversidad, baja biomasa microbiana y todo, es donde la gente hoy habla de bioinsumos. ¿Por qué? Porque
es un sistema muy poco diverso. Pone bioinsumos, bueno, ahí hay respuesta. Acá es el bioinsumo natural, el pastoreo. Las heces, la orina, pero yo hizo un ejemplo con los escarabajos, pero tenemos datos con vermes de tierra, con aracnídeos, con nematoides. Todos se incrementan en biomasa y en diversidad, porque es la vida. Porque en la naturaleza es así, en la naturaleza tenemos el suelo, los herbívoros, las plantas herbáceas, árboles también se tienen en el sistema. Eso son los flujos naturales. Aunque en sistemas integrados no es exactamente la naturaleza, por lo menos podemos, cada uno de los de las entidades, suelo, planta, podemos tener diversidad. Y los animales son un componente fundamental para ciclar nutrientes. Y el buen manejo hace ciclar los nutrientes. Y esto es bueno para la pastura, es bueno para el suelo y va a ser bueno para los cultivos agrícolas si están en sucesión. Pero después de los cultivos agrícolas van a sacar y tengo que reponer. Pero funciona mejor con animales que sin animales. Eso no es lo más importante. Hay cosas aún más importantes que esto. Se están preparados. Lo sé. De 1 millón de hectáreas por año. Hay estadísticas desde 2005. De 2005 hasta ahora, más o menos 1 millón de hectáreas por año. En nivel global está disminuyendo. La pregunta era si está incrementando esto en Brasil o no. Si está incrementando las áreas de integración. Sí, están se incrementando. Hay estadísticas de más o menos 1 millón por año. ¿Sobre? Agrícolas en Brasil, alrededor de 60 millones de hectáreas, creo. Brasil tiene, estamos utilizando 35% más o menos de la superficie en agrícola y ganadería. 64%, 65% es tal cual Dios lo hizo. 64%. ¿Hay alguna rotación, o sea, pensando en el Chaco con un cultivo por año, la rotación sería, por ejemplo, una soja, ¿y cuánto tiempo sería ganadería? ¿Cómo sería la rotación en ambientes con ese tipo de clima? Antes, es 1 millón de hectáreas. El Brasil quiere, porque eso está también en una iniciativa del gobierno que se llama Plano de Agricultura de Bajo Carbono, que es muy fuerte hoy en Brasil. La idea entre 2020 y 2030 de incrementar aún 10 millones de hectáreas, es decir, 1 millón por año, aún más, ¿no? Y Río Grande es donde tiene la más grande proporción de predios en integración, es decir, 31% de los predios utilizan la integración. ¿Ok? Y sobre la pregunta, a ver si logro. ¿Qué pasa en Chaco? Creo que las preguntas son más para la gente de Chaco. Pero Pablo, disculpa, más o menos para que te des una idea, estamos hablando de precipitaciones entre lo sé. 700 a 900 milímetros. Sí, lo sé.
Y bien Esto estacionados. es una broma. No, porque las posibilidades de combinaciones son infinitas. Son infinitas. Bueno, ustedes visitaron en Rondonópolis algo que, bueno, puede ser similar. En el sentido, bueno, si uno imagina que no hay la safriña, que es solo soja, después de soja puede tener braquiaria. Hay sistemas que están muy bien trabajados en nivel técnico, en donde se puede tener soja y braquiaria o pánico. Hay la Embrapa de Dourados, hay un tipo que estudia cómo anticipar, ellos tienen el sistema anticipasto, que no esperar hasta la cosecha de la soja para tener la pastura o implementar la pastura. Y hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero la idea es incrementar los tiempos en la secuencia en pastoreo. Y como usted pudieron visitar, hay las pasturas que son perennes y que en la sequía están, bueno, muy baja carga, sin producción, sin nada, como si estuvieran desecadas. Y las pasturas después de soja que están verdes en junio, en julio, verdes, completamente verdes, después de la soja, que no van a crecer mucho, pero están verdes. Una vez más, es un balance forrajero o un cálculo de cuánto de superficie necesita para X. Bueno, y se puede hacer. Para mí, aunque sea una menor precipitación que en Rondonópolis, por ejemplo, pero me parece que el sistema puede ser bien similar, tal vez con una producción menor por cuenta de que se llueve menos, pero los principios sería lo mismo. Es decir, intentar, se puede hacer la soja, e intentar de poner una secuencia con una braquiaria o un pánico, e intentar de ponerlo más temprano posible para incrementar la utilización y hacer eso al lado de otros potreros que son perennes, de que, bueno, van con cargas mucho más bajas y así va. No sé si es la pregunta, Javier. Hoy la productividad o la rentabilidad del maíz en el Chaco no estamos logrando los rindes, y la verdad que la rentabilidad es negativa o muy baja. No se hace la safriña. No, o sea, es un cultivo nada más. Lo mismo que en Río Grande. Río Grande es lo mismo. Nosotros tenemos, o sea, lo ideal por la experiencia del norte argentino es en el mismo tiempo 50% soja, 50% de maíz. Con el maíz, un cultivo que no te da rentabilidad. La experiencia que tenemos es que al levantar la soja en abril, no llegamos a tener implantación de pasturas, y menos de un verdeo de invierno. Entonces, lo que estamos pensando es que ese 50% del área que iría a maíz, extender una pastura en donde hagamos una safriña de carne de 1 año y medio y volver al cultivo de soja en la campaña, no la siguiente, sino la siguiente. O sea, mi rotación me quedaría 50% pastura, con aprovechamiento de cosecha de carne, y 50% de soja, que es mi cultivo de renta. Hace sentido. Eso te quería consultar, ¿qué te parecía el sistema? Me parece bien, pero una vez más, las combinaciones son infinitas. Y aún mismo puede tener un maíz que no tiene un rendimiento muy alto, pero un maíz con braquiaria o con pánico, que aunque no tenga mucho, el maíz no sea muy importante, pero paga la fertilización de la braquiaria o del pánico. No sé,
pero hay un montón de posibilidades. Sí, nosotros este año ya se empezó a avanzar bastante con el tema de los sistemas Santa Fe, en donde lo que estamos buscando es lograr las coberturas de los pelares, y eso lo hacemos, la siembra al igual que en Mato Grosso, la siembra de las pasturas la hacemos con la siembra del cultivo. Sí. Estamos viendo eso, pero y logramos este año, que fue una campaña particular, que fue el primer año que medimos en el Chaco, no hubo diferencia en rinde. ¿Por qué? Porque fue un año relativamente bueno desde el punto de vista climático, y porque los rindes de maíz tampoco se despegan mucho. Lo mismo tenemos medido en la región oriental, que es más parecido o sea, me refiero a la zona de San Pedro, que es más parecido al cerrado brasilero. Ahí tenemos medido entre 900 y 1000 kilos de diferencia entre un sistema Santa Fe y un cultivo soltero. Ok. Así que por eso le estamos buscando la vuelta por ese lado. Bárbaro. Bueno, los más. principios son siempre suelo cubierto, más tiempo posible, rotaciones diversas si posible, intentar de incrementar el efecto del pastoreo de los animales, más tiempo en pastoreo, y para esto combinaciones de cómo hacer la implementación. Hay un investigador que se llama Luis Sago en la Embrapa Dourados en Mato Grosso do Sur, que trabaja muchísimo en esto, un tipo muy bueno, alguien que vale la pena escuchar. Unos ejemplos y los sistemas integrados haciendo combinaciones diversas y pastoreo rotativo regenerando suelos. Esos son ensayos, esto son 6 años de datos en zona de arroz. Acá es arroz convencional, típico, y lo que pasa con la materia orgánica. A la derecha, cuanto más a la derecha, más años de pastura y de animales en pastoreo. Y bueno, en general se pone animales a pastorear en rotación, se incrementa la materia orgánica. Y hay cosas muy interesantes, como este ensayo acá. Es el mismo ensayo, pero estamos mirando ahora los efectos sobre la parte física del suelo. Muy bien. Y con colegas de la Universidad de Santa María hicimos análisis de tomografía computacional en la estructura de los poros, la estructura física del suelo. Muy interesante es que por cuenta de la presencia de los animales y los efectos, la estructura física se cambia. Los poros son más conectados. Los macroporos tienen una geometría más conectada entre ellos. La consecuencia de esto es un incremento de la capacidad del suelo de retener agua. Y tenemos este tipo de respuesta en varios ensayos, muy interesante. Más capacidad de retención, no solamente porque se incrementa la materia orgánica, pero también con cambios en la física del suelo. Ese es un resultado, nosotros publicamos hace 2 meses, creo. Muy importante esos resultados. Una vez más, son 6 años de datos en los sistemas con arroz puro, sin el efecto del animal y todo, en donde el promedio de la producción de arroz de los 6 años fueron 6,8 toneladas de grano por hectárea. Muy bien. Y lo que los colegas de fertilidad del suelo midieron acá es la dependencia de la fertilización externa del insumo. Ellos encontraron, marcando moléculas
acompañando las moléculas, que el arroz en sistema convencional, en términos de nitrógeno, de la producción de 6,8 toneladas, dependía 73,8% del nitrógeno de los fertilizantes. De izquierda para derecha se incrementa en siembra directa, efecto animal y rotación soja, arroz, pastura, pastoreada. Cuando uno junta todo esto, fertilización de sistema. La producción de 9,7% de arroz, de granos de arroz por hectárea, depende solamente 24,2% del nitrógeno que viene de los fertilizantes. Y los otros nitrógenos vienen de los cambios del sistema, del suelo, y de situaciones en donde no estaban disponibles, y con cambios en la parte física, química, biológica del suelo, logran tener disponibilidad más grande de lo que tenía antes. Una vez más, la fertilidad, la eficiencia de utilización de los nutrientes cambia todo. En general, todos los ensayos, y hoy nosotros, Alianza CIPA tiene 8 ensayos de largo plazo, todos van en el mismo sentido. Si estamos en sistemas integrados, con variedad, con pastoreo, el buen pastoreo rotativo, buen pastoreo y todo, eso se camina en un sentido en donde cada vez necesitamos o dependemos o somos más eficientes o dependemos menos de insumos externos. Eso para mí es uno de los más importantes, pero no es lo más importante. Se están preparados. ¿Qué es lo más importante? Un otro efecto animal. Un otro efecto animal, ese es interesante también, porque siempre cuento que ese es un trabajo de una chica en maestría, una estudiante muy pacienciosa. ¿Por qué? Porque a lo largo de un ciclo de pastoreo de 120 días, hizo marcaciones donde los animales estercaban las feces de los animales. Todos los animales, todo el día, las feces, y identificaba con un GPS, con una precisión de 2 centímetros, durante todo el pastoreo. Muy bien. Y tenemos mapas de la distribución, todo eso. Pero después vino la soja. Y al momento de la cosecha de la soja, la chica fue exactamente donde estaba. El efecto animal, sin efecto animal. ¿Dónde había el efecto animal? La planta, en promedio, las plantas de soja tenían 43 vainas por planta. En cuanto la soja, sin el efecto animal, tenía 36 vainas por planta, en promedio. Eso resultaba en una diferencia de 53 para 65 sacas por hectárea, como efecto animal. Hay el efecto químico, pero hay el efecto biológico, hay el efecto estructural del suelo, hay todo eso que se suman, ¿no? Y como se hace tantos cambios así, es difícil para alguien como un técnico o alguien que es un apasionado de siembra directa y todo, de entender todos esos cambios. Y muchos no aceptan también porque, creo que es un poco lo que va a pasar hoy, en ese sentido, que
Esa es una quiebra de paradigma, ¿no? El rotatino también. Lo de fertilización de sistemas también. Todo eso son quiebras de paradigmas. Eso va a pasar también con ustedes. Es decir, todos ustedes tenían una forma de trabajo o un conocimiento, o bueno, que probablemente no era esto. Todos ustedes tienen que elegir a partir de mañana. Pueden elegir que, no, Paul, no, eso en Chaco no pasa. O, no, esto en mi predio, no, eso no pasa. No, mi suelo es esto. No, mis animales son aquello. No, eso no pasa. Se van a elegir esto a partir de mañana. No cambia nada en su vida. Va a seguir haciendo como siempre lo hizo. Es una posibilidad. La otra posibilidad es, no, Paulo, hay un montón de datos, tal vez eso tenga algo de... Creo que voy a intentar saber un poco más, o intentar de hacer algo, o experimentar. En la segunda posibilidad hay mucha energía, esfuerzo y cambio de dirección. Eso no es confortable. Hay que elegir entre lo confortable y lo que no es confortable. Para alguien, o un productor, o un técnico que está muy confortable con las hojas, con el maíz, para gran parte no, los animales son un problema. Bueno, su vida no cambia nada. Pero si entran los animales, su vida va a cambiar como un loco. Es así. Y por esto no pienso que 100% de los técnicos, 100% de los productores, 100% de no sé qué, que van a cambiar. La adopción de integración por productores con más de 60 años disminuye un montón de porcentaje. Creo que 30%. Hicimos este estudio. Hay personas o edades o, bueno, hay los agrónomos, los ingenieros o tecnistas, todo eso hace diferencia en la aceptación o no, o más aceptación o no. Bueno, suerte para ustedes a partir de jueves. No, la pregunta de cómo hacer el pastoreo. Si vos tuvieras hoy 100 hectáreas de acebén, ¿cómo poner los animales? ¿División, sí o no? ¿Animales jóvenes, animales grandes? ¿Agua? Ok. Contestando la pregunta. Por eso en la mañana dije que es muy importante no abandonar el pastoreo continuo para nuestro grupo de investigación. Nosotros trabajamos muchísimo con sistemas de integración en donde rotaciones rápidas, que es distinto a veces en el centro de Brasil, a veces las rotaciones tienen 3 años de pastura. Pero para nosotros es muy común 6 meses, donde no se van a hacer las divisiones. No se van a hacer las divisiones. Muy rápido, no vale la pena en principio, ¿no? Se tiene que trabajar bien con pastoreo continuo. ¿Cómo trabajamos? Por ejemplo, como el ejemplo de ryegrass, 15 centímetros. Solo ryegrass, 15 centímetros. Siempre. Puede entrar cuando entra 20, porque tiene mucha agua, 20 centímetros, pero el promedio de el primer día hasta el último, 15 centímetros. Hasta el último día. Hasta el último día. Y se sacan los animales con un promedio de 15, no intentar de comer todo. Bueno, ¿y cómo se hace? Hay sistemas que son muy sencillos, como este de soja,
y Raigras, es muy sencillo en términos de balance porque los animales incrementan de peso. Se habla de anuales templadas. Y si los animales entran en mayo o junio, los animales crecen a lo mismo tiempo que la pastura crece. Eso se va hasta fines de octubre para nosotros. Y punto. Así que no hay el periodo de una pastura perenne en donde va a disminuir el crecimiento. Así que bueno, 3 animales por hectárea, bueno, y se va de primer día al último. Y se mantiene más o menos la altura. Y trabajamos mucho con eso. Pero hicimos ensayos para saber si hubiera diferencia en si utilizar pastoreo continuo o pastoreo rotativo. Y esos son datos de 13 años impactos sobre soja y sobre maíz. Para la comparación, eso estábamos hablando en la pausa, que es importante, porque la comparación del sistema de pastoreo es una polémica. Y la comparación del sistema de pastoreo es una más polémica. Y hay un criterio científico muy importante para la comparación. Es decir, como yo estaba hablando por la mañana, un primer principio es, si vamos a testear las divisiones, hago una analogía con una pizza. Una pizza de este tamaño, sin divisiones, sin pedazos, y una pizza con X, 2, 3, 4, 12, ¿ok? Así que lo que importa es tener el mismo tamaño de pizza. Si no, un efecto no es de los pedazos, es un efecto de la cantidad de pizza. Es decir, tenemos que hablar de una misma cantidad de forraje disponible. Y la dividimos en una parte y otra no. Ese es el primero. Y hay un segundo. La pizza tiene que tener el tamaño del requerimiento del animal. No 2 pizzas chicas, una sin cortar y otra como. No, ni grande demasiado, del tamaño del requerimiento de los animales. Y ahí estamos testeando las diferencias. Cuando uno hace esto, como nosotros hacemos, aquí es una comparación. La misma pizza, la pizza que está del tamaño que los animales necesitan, uno se divide, otro no se divide. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y por eso hay un montón de polémica, porque la gente no hace así. Y peor que esto, hay una interacción biológica entre cuando las pizzas son chicas, que no son las necesarias, y se divide y se da de poquito a poquito, eso es mejor para el animal. Hay diferencia. En ciencia o técnicamente nosotros decimos que hay una interacción entre la cantidad de forraje y el método de pastoreo. No puede ser restrictivo. Tiene que ser. Los animales responden finalmente lo que importa, el tamaño de la pizza y la variedad, la diversidad, la cantidad, lo que está arriba de la pizza. Bueno, sin efecto. Sin efecto. El efecto es de la intensidad de pastoreo. De una cierta forma clásico esto también, ¿no? Para decir que nosotros estamos en una forma de, sí, es complicado hacer divisiones, aunque tenga ni siempre, esa es una imagen también de tener pastoreos que son homogéneos, siempre alrededor de las aguadas va a tener menos pastos, más pasto afuera. Bueno, eso hace parte de la cosa, ¿no? Lo que importa es el promedio, si está bien, 15 centímetros es un ejemplo con Raigras, si está bien así, aunque haga variaciones, está en el camino.
Acá es un efecto negativo de la baja asignación. No es suficiente la pizza, ¿no? Y esto se produce menos soja y maíz, y en este caso hay más CO2 equivalente emitido por unidad de nutriente para los humanos que produjo. ¿Eso qué quiere decir ese ensayo? ¿Ok? Es una forma de contestar que los métodos de pastoreo no importan, esos son promedio de 13 años, lo que importa es la altura o la intensidad del pastoreo. Eso que tiene que ser muy bien. No siempre es simple hacer en continuo, pero bueno, a ustedes de encontrar la solución. La experiencia que tengo yo son los potreros más grandes que yo trabajé en esto, son potreros de 400 hectáreas en pastoreo continuo. Y bueno, es difícil, pero hay que tener herramientas, ajustes de carga, suplementos, posiciones de agua o de sales minerales, lo que pueda hacer. ¿Perdón? No, siempre en términos de compactación, es una cosa que la gente... la idea de que los animales más livianos compactan menos, esa es una idea. La cuestión es que sobre la rentabilidad, la conversión de forraje en ganancia que vamos a vender, los animales más jóvenes son siempre más positivos o tienen más rentas en esto de que animales más grandes. ¿Ok? Pero yo aprendí en el campo que hay una parte biológica y hay una parte de negocio. Bueno, biológicamente es así, pero en negocio hay siempre cambios y diferencias. ¿Ok? En teoría son los animales más livianos que tienen más a ganar individualmente y por hectárea que animales grandes. En términos de compactación, siempre se imagina que los animales más livianos compactan menos. Pero yo estaba a punto de hacer estudios del diámetro de la área de casco y de los animales. Estaba a punto, y un estudiante había hecho los primeros muestreos en frigorífico de los animales, con el peso y el casco. Y estábamos haciendo diseños del casco para pasar en un integrador de superficie. Bueno. Y estaba empezando y me llega un paper de Sudáfrica con una metaanálisis de ungulados, exactamente la relación de biomasa, de masa, peso de los animales en la superficie. Y me dije, está hecho, no necesito hacerlo. Sí, a ver si encuentro el no. Y la relación es de peso a una ponencia ¿Qué quiere decir eso biológicamente? Que para cada incremento de peso hay un incremento igual de superficie. Más pesado, se distribuye en la misma superficie siempre, en la escala 1. Así que no logro decir que animales más livianos compactan menos, es siempre una misma relación peso-superficie. La pregunta es una pregunta práctica, hablando del pastoreo continuo, lotes agrícolas. ¿Qué pasa con los días de lluvia? O sea, más que nada para diseñar los sistemas pensando en esa variable, si es que impacta o no impacta. Ok, vamos en esto entonces por las dos preguntas. Y ahí volvemos en esto. Porque no logro a contestar el tiempo o las lluvias sin hablar de la intensidad de pastoreo. Que una vez más, la intensidad de pastoreo, es decir, la carga o principalmente decime
en un ryegrass que debería estar a 15 centímetros, decime en cuánto está este ryegrass. ¿Está a 10? ¿Está a 20? ¿Está a 5? Eso es lo que importa. Porque si está a 5, es decir que la intensidad de pastoreo está demasiada. Si la intensidad de pastoreo está demasiada, es como había presentado hoy por la mañana. Es una situación donde los animales caminan más por más tiempo. Si tienen más animales, en los 10 centímetros son 5 animales, en los 40 centímetros un animal. Si uno mira lo que es el potrero, se no encuentra un caminocito que los animales hacen, no sabe que tiene pastoreo. No sabe que tiene pastoreo. 5 animales, son 5 animales caminando más por más tiempo. Ahí empieza la compactación. Y acá está la medición en el año 8, creo, con 10 centímetros. Pero lo que es interesante, eso es, hay una georreferencia en superficie y acá hay una georreferencia en profundidad. Acá es el 10 centímetros, acá el 40 y la compactación en profundidad. Lo que nosotros encontramos, la traducción de la figura, es que la compactación solo ocurre en 10 centímetros. Debería tener 20, pero tal vez ahí existe. Y cuando existe, está en una profundidad no más de 6 centímetros. Eso es un suelo con 56% de arcilla, el suelo pesado. Así que aunque que ocurre, es superficial. Y nosotros pasamos midiendo esto por 10 años a cada 6 meses. Salida de los animales, salida de las hojas. Salida de los animales, salida de las hojas. Y aún los 10 centímetros compactados, cuando uno mide, y nosotros medimos esto con varios tipos de metodología, varios tipos. Siempre la misma respuesta. Cuando en los 10 centímetros, exceso de animales, sobre pastoreo, compactación, medimos a la salida de los animales, la cosa funciona como si fuera un acordeón. Apretadito, salen los animales. Medimos nuevamente la misma área, al fin de las hojas está como si el acordeón estaba abierto. Los animales, 10, sale las hojas, abre. Los 20 y los 30 no pasa nada. A partir de 20 centímetros no pasa nada. Y los efectos son más sobre el costo agrícola que sobre la producción agrícola. Es decir, se cambia menos la producción de soja con 10 centímetros, se cambia más los costos con maleza, control de maleza, con combustible para hacer la siembra, porque el suelo está más compactado. Los costos son mayores, pero la diferencia de producción es muy chica. ¿Me acompañan? Pero lo que estoy mirando también es porque no presenté lo más importante. Así que hacemos un break y les invito a volver para ver lo más importante.